Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Así las Cosas. Hoy nuestra productora Tatiana Rosario no se encuentra con nosotros, pues está cumpliendo unos compromisos académicos. Quiero aprovechar el espacio para extenderle en nombre de su equipo de producción nuestras felicitaciones y por supuesto desearle el mayor de los éxitos. Semana tras semana, Así las Cosas se propone presentarles un contenido que eleve los niveles de conciencia ciudadana. Hoy precisamente conversamos sobre un tema vital que nos toca muy de cerca, la situación medioambiental en la que nos encontramos inmersos actualmente en República Dominicana. Esta semana, los medios de comunicación han informado que la República Dominicana está atravesando la mayor sequía registrada de los últimos 30 años. De inmediato, las especulaciones han surgido en torno a la información, pues algunos aseguran que esto es el resultado de la deforestación que se está dando en nuestro país en ciertos lugares de manera localizada. Hoy en Así las Cosas conversamos con voces expertas sobre este tema y les presentamos desde la experiencia de ellos y de ella, las realidades de nuestro país en materia ambiental y la gran necesidad que tenemos de iniciar la ecoeducación. Sean bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos esta conversación y nos complace recibir en mesa a Patricia Guzmán Parra, quien es abogada, docente, máster en Derecho Ambiental con especialidad en Derecho de la Energía y Medio Ambiente. Concentra su práctica en las áreas de medio ambiente, turismo, minería, posee experiencia en sistemas de gestión ambiental, calidad y seguridad industrial, sistema de evaluación ambiental, entre otras. Actualmente, Patricia es directora del Departamento de Medio Ambiente de la firma DMK Abogados, donde también es abogada asociada. Buenas noches y bienvenida. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Nos motiva la situación actual que vemos en República Dominicana con el tema de medio ambiente para llevar informaciones no solamente de la misma, sino también de la responsabilidad de empresas, de la responsabilidad de los ciudadanos en estos casos. Yo quisiera, para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, que ellos sepan qué es el derecho ambiental, cuál es el marco legal que rige la materia ambiental en República Dominicana y si hemos ratificado algunos convenios que también sean importantes destacar. Pues nosotros tenemos una constitución bastante proteccionista de lo que es el medio ambiente. Antes de la entrada en vigor de nuestra constitución del 2010, pues la normativa ambiental estaba muy dispersa, leyes, decretos, resoluciones y demás. Pero afortunadamente, pues nuestra Constitución consagra los derechos colectivos y difusos, establece ese deber que tiene el Estado de garantizar a cada ciudadano el que pueda disfrutar de un medio ambiente sano. Es un derecho fundamental, intrínseco de cada uno de nosotros. Y en adición a eso establece ese deber, ese derecho que tiene cada quien de poder accionar en la justicia, de poder enfrentar, de poder demandar al Estado para que cumpla esos compromisos que ha asumido. O sea, es un derecho fundamental como lo es la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. Correcto, es un derecho fundamental y es el derecho a un medio ambiente sano. Es así como se establece. En adición a eso, pues tenemos la ley marco, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la 6400. Esta ley que data del 2000, pues establece la obligatoriedad de crear normativas sectoriales, como lo es la ley sectorial de áreas protegidas, la de ordenamiento territorial, que lastimosamente todavía al día de hoy no se ha podido promulgar. Establece todos los criterios de conservación y todas las políticas que el Estado debe de cumplir para garantizar eso que establece nuestra Carta Magna relacionado con ese disfrute del medio ambiente sano. Establece cómo debe manejarse todo lo relacionado a los componentes del medio, como el agua, el suelo, el ruido, etc. Y en teoría es una buena ley. Probablemente la debilidad sea por el tema de la fiscalización y de la continuidad que las autoridades deben darle a ese mandato que establece la ley. Y en adición a la ley 6400, pues hay muchísimas normativas, tenemos decretos, tenemos resoluciones, normas que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para regular la calidad del agua, la calidad del aire, el ruido, etc. O sea que realmente tenemos un grueso marco jurídico importante y que hay que valorarlo.
probablemente muchas de esas normativas se necesiten actualizar para que se correspondan con la actualidad vigente, pero de que está. Definitivamente hay una debilidad de seguimiento y de fiscalización. Vamos a avanzar a la actualidad. En un momento, un artículo que precisamente usted escribió, y voy a permitirme leer, dice, según la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030, aprobada mediante la ley número 1-12 del 25 de enero del 2012, la meta para el año 2020 de porcentaje de población con acceso al agua de red pública, indicador 2.35, es del 100%, lo que en ese momento le conduce a concluir a los electores que el Estado Dominicano tenía un verdadero desafío de cara a los siguientes 4 años y medio. Estamos ya en 2019. ¿Qué ha pasado? Porque estamos enfrentando, como ya hemos visto en los medios de comunicación, una situación especial con el tema de la sequía. Correcto. Bueno, la sequía actual es una sequía meteorológica, o sea, es algo que se sabe. Se sabe que de noviembre a marzo tenemos una situación de sequía y eso ocurre todos los años. Volvemos al tema de la precaución y prevención, o sea, el Estado debe de identificar cuáles son los mecanismos que va a agotar, qué va a hacer para prepararse para cuando llegue en esos meses secos o esa sequía meteorológica. Tiene que tomar las medidas de rigor para poder garantizar que en esa época del año pues se garantice el acceso al agua, que es un derecho fundamental y está establecido en nuestra Constitución, el acceso al agua. Sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, creo que hay un gran reto. Hay muchos de los pilares que establece esta ley o este plan que todavía no terminamos de avanzar según el plan, porque el plan establece fechas para lograr distintas metas. No solo en materia de agua, en muchas materias todavía tenemos un largo camino que recorrer para ver materializadas esas metas propuestas para el 2030. Una de las debilidades en materia normativa del agua es que no tenemos una ley de aguas todavía. Una propuesta... ¿Qué ha pasado precisamente con la propuesta? Pues sí, bueno, son varias propuestas, pero la primera fue depositada hace unos 19 años o 20 años, o sea, estamos hablando de que esa iniciativa legislativa tiene más de 22 décadas en el Congreso. PERIME la reintroducen, de hecho, han estado varias iniciativas conociéndose al mismo tiempo, del mismo tema. O sea, una que regula el alcantarillado, otra ley de aguas, o sea... Sin que hasta el momento ninguna sea promulgada. Correcto. Tengo entendido que se suprimieron y que hay un solo proyecto que se está conociendo, pero lastimosamente la realidad es que ninguno de las autoridades quiere ceder su pedazo del pastel. Y hay es delicado esto, pero hay un tema político y las autoridades no se han puesto de acuerdo sobre quién va a ser realmente el rector en materia de aguas. Y es por eso Sería un asunto de asumir responsabilidades, y es por esto que sí, ocurre. O sea, todo el mundo quiere ser el titular, básicamente, de este recurso que es tan vital. Y por eso el proyecto lastimosamente no ha avanzado y al día de hoy no tenemos una normativa en materia de aguas. Sí tenemos lo que establece la Constitución, lo que establece la ley sectorial, general de medio ambiente. Tenemos una ley de dominio de aguas que data del 60, o sea, es muy ambigua, pero una normativa que regule todo lo relacionado al recurso agua como un todo, no la tenemos. Y pues es algo que es una debilidad para nosotros en cuanto a la gestión y a la administración de este recurso. Para concluir el tema del agua y avanzar hacia otros temas, yo quisiera puntualizar algo, y es que buscando un poco en la historia del derecho medioambiental en República Dominicana, vemos que data desde el siglo XX y que las principales normativas iban orientadas a la prohibición de la tala de árboles. Precisamente muchas personas ahora tienen la creencia de que la situación que estamos atravesando, la sequía actual, se debe a un asunto de desforestación por parte de un sector específico
que convive con nosotros. Y quisiéramos que la gente sepa que no. Vemos en pantalla en este momento algunas cifras de la situación de deforestación que acontece en América Latina. Esto no es nuevo, no es de ahora, como bien usted ha explicado, es algo que se ha previsto año tras año y sería bueno que se sepa, que se identifique que no es por un asunto puntual de desforestación en una zona, sino es algo más amplio y responsabilidad de todos y todas. Claro, no, es que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Todas las industrias tienen su cuota de responsabilidad en cuanto a la depredación y los temas, las consecuencias que estamos viendo hoy y lo que es el cambio climático. O sea, no es algo que pueda ser intrínseco de la industria minera, por ejemplo, que es muy demonizada en ese sentido, sino que es un tema global y que básicamente arropa a todos los sectores, incluyendo a nosotros. El dominicano promedio tiene un consumo de 400 litros al día y se dice que el promedio mundial idóneo es de 120 litros, o sea, tenemos un exceso. O sea que también hay un tema de educación, un tema de concientización a nivel global. O sea, nadie se puede escapar de las consecuencias que estamos viviendo hoy respecto a la sequía. Hablando de sectores, hay uno que se ha colocado en la atención especial de los ciudadanos y de las ciudadanas, y es el sector minero. El Estado, como dice la ley minera establece, dice, ha instituido la actividad minera como de interés fundamental, pero ¿qué pasa cuando este colisiona con normas de medio ambiente? ¿Qué pasa en estos casos como Loma Miranda, por ejemplo? ¿Y cuáles son las responsabilidades de estas grandes corporaciones o grandes industrias? Okay. Mira, según establece nuestra Constitución y nuestra ley de medio ambiente, la industria minera es importante y la ley establece que esta industria tiene que desarrollarse. O sea, es una industria que aporta importantes divisas para el Estado, que es importante. O sea, es una industria importante para con el desarrollo económico de nuestro país. Y la ley establece que es una industria que se tiene que desarrollar siempre y cuando se haga bajo estrictos criterios de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, evidentemente, como todas las actividades del hombre tienen que desarrollarse, respetando las normativas en materia ambiental. Digamos que se ha demonizado porque es una cultura, no es algo que solamente nos arropa a nosotros. Países en vías de desarrollo sufren esta consecuencia de que la industria minera se vea como el enemigo, pero entiendo que no, entiendo que una buena actividad minera que vaya de la mano con la normativa ambiental, puede que yo parezca que salí de una telenovela, pero sí, puede suceder, o sea, eso es lo que manda, si todo se hace bien, si hay fiscalización, que era lo que comentábamos, si se siguen los parámetros y el plan que aprueba el Ministerio de Medio Ambiente cuando se le otorga esa autorización ambiental, ese programa de manejo, pues sí, puede ser una industria buena. Pensemos en los 20.000 empleos que genera la industria minera, que son importantes. O sea, es una industria que aporta al desarrollo económico del país y no tenemos que verlo como el demonio, como demonizarlo, como el enemigo, sino que es una industria que efectivamente bien manejada pues puede ser un importante recurso para nuestro país como lo ha sido. Se dice que el consumo de agua de la industria minera es muy grande, pero estudios demuestran que del 10% del agua dulce que consumen todas las industrias, solamente el 3% proviene de la industria minera, o sea que tampoco es una cosa de locos. No soy pro minera, pero soy objetiva y no tenemos que verlo como el que se roba el agua, el que ensucia el agua, que no, vamos a verlo como esa industria que llega a una zona que es despoblada, que ofrece empleos seguros a las personas que viven allí y que es o sea, dinamiza la economía en esos lugares y provincias en los que llega. ¿Cuáles son las sanciones que contempla la ley de medio ambiente y algunos ejemplos que pudiéramos citar aquí de grandes industrias o empresas que han sido sancionadas en su momento por algún tipo de situación relativa o que guarda relación con casos medioambientales? Okay. En materia ambiental existe la responsabilidad civil, penal y administrativa, o sea que afortunadamente tenemos un abanico de oportunidades para poder perseguir cuando se ha hecho algo indebido, cuando ha acontecido un daño ambiental. En materia administrativa, pues tenemos las multas que las interpone el Ministerio de Medio Ambiente,
cese de operaciones, decomiso, etcétera. ¿Estas multas tocan al ciudadano en algunos casos? Sí, claro. ¿Y de qué montos estamos hablando? ¿Qué le puede costar a las personas infringir la ley medioambiental? Que lo sepan, que lo entiendan. Depende básicamente del daño que se haya ocasionado, pero sí, existe multa, existe pena privativa de libertad, definitivamente que la ley lo establece. Existen consecuencias. La contaminación de ruido, que es tan común aquí en ciertos sectores, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de tener esa música elevada? Vamos a poner un ejemplo entre tantos que podemos dar. Bueno, en el caso del ruido, regularmente lo que se tiende es al decomiso de los equipos que han provocado el ruido. Pero sí, es importante que se sepa que sí hay un régimen sancionador. Probablemente, volvemos al tema de la fiscalización, hay un tema de debilidad en cuanto al seguimiento y de verdad que mano dura en este sentido. Pero sí que existe un régimen sancionador. También hay o sea, te decía que hay responsabilidad civil también, que es para poder perseguir básicamente que se recupere básicamente tratar de retornar el recurso tal como estaba y también que haya una compensación. Claro. Y también tenemos la penal por los delitos ambientales que, bueno, pues como comentaba también puede conllevar penas privativas de libertad, o sea, prisión. ¿Hasta cuántos años, por ejemplo, podría una persona estar privada de su libertad por un asunto medioambiental? Depende básicamente del daño que se haya ocasionado. Vamos a poner el ejemplo más drástico. 10 años. 10 años. Sí, puede suceder. Nosotros no tenemos realmente una trayectoria importante en ese sentido, pero es por el mismo tema de que ponerse manos duras y pantalones en este sentido. Se dice que en derecho ambiental las consecuencias, o sea, ese régimen sancionador lo que busca es desincentivar el daño, desincentivar que la gente continúe. Claro. Y ahí es que tenemos una debilidad, que esas sanciones realmente desincentiven a esa persona que está pensando en provocar algo, en hacer una acción que va a tener una consecuencia. Que piense antes de cuáles van a ser las consecuencias que van a conllevar esa acción que va a ejecutar. Claro, no tenemos esa cultura realmente de entender eso y a veces puedo decir que desmotiva un poco ver situaciones que pasan con grandes industrias. Vimos el caso de la cervecería, en pantalla también estamos viendo en este momento algunas imágenes de esto que aconteció y una sanción que muchas personas consideraron muy mínima para el daño que se había hecho. Correcto, sí. El ministerio tiene una fórmula para calcular las multas, básicamente en virtud del daño, del tipo de proyecto que produjo el daño, etcétera. Sí, hay muchas debilidades en cuanto a esa resolución, porque es una resolución que establece cómo se hace esa fórmula. Fue una sanción de 2.5 millones que para una empresa de tal envergadura pues representa nada. Entonces claro, ahí volvemos con el mismo tema de bueno, pues me sale más barato contaminar y pagar la multa que básicamente tomar las medidas correctivas, porque era un tema con su planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, a ellos probablemente les salió más, económicamente hablando, mejor pagar la sanción, la multa al Ministerio de Medio Ambiente que pues tomar las medidas correctivas del lugar para poner en funcionamiento su planta de tratamiento de aguas residuales a un nivel óptimo y que no vulnerara los límites y parámetros establecidos por la norma. Entonces, básicamente es nuestra debilidad, el tema de que ese régimen sancionador realmente desincentive a que se produzca el daño. Es un tema bastante amplio, Patricia. Nosotros vamos a una breve pausa, usted permanece aquí con nosotros y tras la misma seguimos hablando de ecoeducación con otro invitado muy especial. De regreso en Así las Cosas, gracias a todas y todos por mantener la sintonía. De inmediato continuamos la conversación sobre medio ambiente en República Dominicana y recibimos al señor José Tavares Lora, quien es presidente de la Federación Dominicana de Comunicadores Ambientales, FEDOCAM. El señor José Tavares Lora es experto en los temas de comunicación con más de 30 años de experiencia y quien a partir precisamente de un trabajo en empresas de las producciones Corporán comienza a investigar y capacitarse en los temas relativos a cambio climático, desarrollo sostenible, hasta llegar a la presidencia de FEDOCAM. Bienvenido y buenas noches.
Gracias por la oportunidad. Primeramente le damos ese gran homenaje a Jesucristo que permite que estemos aquí en este momento para tratar de llevar las orientaciones del porqué de los problemas ambientales que tenemos hoy en día. El punto de partida, conversábamos antes de venir a cámaras, es una cumbre que surgió en 1972 o que tuvo lugar en 1972. Allí varios estados, incluso potencias, asumieron compromisos que a la fecha no se han cumplido. ¿Qué podemos decir sobre esto? Efectivamente, a esa cumbre se llevaron 2.500 propuestas para cumplirse en el año 2000. ¿Qué ocurre? Que lo que se orquestó ahí no cumplió su misión ni para el 2000 ni hasta la fecha, porque los puntos más básicos e importantes en torno a toda esta problemática del calentamiento global está en la educación que se debe de llevar a la humanidad para que entienda cómo aprender a armonizar con el medio ambiente. En esta cumbre hubo una representación de República Dominicana. Es correcto. Pero también otros países como Francia y Canadá asumieron compromisos. Más de 300 países estuvieron en esa cumbre. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que han pasado los años, hay un factor importante que se ha obviado y es la capacitación del ser humano a entender que el problema del calentamiento global no es un juego. El calentamiento global es la descomposición que viene sufriendo el planeta producto de la actividad humana, producto de la actividad industrial. En los países como los nuestros, yo diría, estoy tratando de ver cómo la gente piensa global, pero también que actúe local. El FEDOCAN está una red a nivel nacional, pero para darle importancia a lo que son las comunidades, las redes están en las 32 provincias. Es decir, que un problema del ecosistema de Pedernales no es el mismo problema del ecosistema de Higüey. Entonces, Claro. se ha elaborado un proyecto en el cual se crean los núcleos internos provinciales para desarrollar las actividades propia de los ecosistemas. Estamos tomando muy en cuenta lo que son las personas o los barrios que viven al lado de lagunas, de ríos, de playas, para así comenzar a contrarrestar una mala cultura que tenemos. Por ejemplo, se usa ahora de que vamos a economizar el agua. El agua es un bien común donde tenemos que educar a esas personas que viven cerca de las fuentes acuíferas a que no hagan el desmonte y comencemos el proceso de reforestación. Da pena que un presidente a esta altura de juego diga que estamos pasando por un momento de crisis. Todavía en el mundo no hay una emisora que esté destinada al sector ambiental. No hay un Exclusivamente. medio, exclusivamente. Por ejemplo, hay países que en este día que se está celebrando se convierte en una semana de fiesta, donde se lleva todo tipo de campaña educativa, comenzando por la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos es el núcleo más pequeño de una sociedad en la cual esa composición surge una cultura y dependiendo del pensamiento de ese pequeño conglomerado se comienza a ramificar. Se puede expandir las buenas prácticas que se aprendan. Las buenas prácticas. Por ejemplo, yo no he visto todavía el primer candidato político que haya dicho, esta es una propuesta de mi candidatura para que en mi comunidad, yo como senador, como diputado, como síndico, comencemos a recuperar el medio ambiente. No. La falta de ecoeducación hace que quizás los ciudadanos no se sientan atraídos hacia esas propuestas. Exacto, porque tenemos que ecoreformar. Todo, yo soy de la persona que digo que todo tiene que comenzar con eco ahora. Por ejemplo, ¿cómo se soluciona el problema del plástico?
eco, reformando la mentalidad en cuanto al consumo. Porque ahí sí yo digo que tenemos que tener cuidado en cuanto al consumo. Por ejemplo, una fábrica de una botella, una embotelladora de agua, elabora el producto y lo distribuye a nivel nacional. ¿A dónde van a parar esos plásticos? Tenemos que buscar una ley municipal que regule que cada fabricante que conlleve plástico tenga la urgente necesidad de que en el mismo colmado que él lo adquirió, lo ponga en una funda y vaya y lo devuelva. Entonces, hay tantas cosas que hacer para adquirir una cultura ecológica que tenemos que comenzar a reformar todo lo que es el comportamiento humano en las zonas urbanas, con el desmonte y el conuquismo improvisado, y en las zonas urbanas con la acumulación de los plásticos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad vital en eso que usted comenta, con relación a la educación, a llevar información oportuna a los televidentes y también a los radioescuchas, a las personas que siguen las redes sociales de los distintos medios sobre ecoeducación también. Justamente la Federación Dominicana de Comunicadores tiene ya un año, pero desde que era Ecosur, como usted me comentaba antes, venía realizando trabajos en esta orientación. ¿Qué podemos decir de FEDOCAN? ¿De qué manera las personas pueden acercarse? ¿Cuáles son los planes de ecoeducación que ustedes están llevando a cabo en el momento? ¿Y con qué apoyo cuentan? Hasta ahora, a nivel de lo que son las provincias, estamos creando los núcleos de trabajo en la que están los comunicadores. Es decir, estamos tocando la puerta de esas compañías de cable que tienen programas de televisión para que nos cedan un día y hacer una plataforma educacional para, a través de la red en internet, colocar todos esos elementos, conectarlo de alguna manera, y comenzar a elaborar proyectos. ¿Y cuáles son los principales puntos en los que ustedes han identificado debe trabajarse de manera inmediata la ecoeducación? Hay que hacer una reformulación en cuanto a lo que viene siendo el lenguaje que utilizan los medios de comunicación. En vez de comenzar y estar comentando asuntos que lo que desvían la mente de la gente, lo que tenemos que es ir a la fase de conllevar qué es una alimentación sana, qué es una señora, cómo debe de cuidar el cilindro de gas para que no provoque escape y haga contaminación, cómo comenzar a estructurar una educación que integre a la familia a la fase de lo que es la educación ecoeducativa. Nosotros tenemos un proyecto que es para trabajar con la segunda infancia y es el Premio Nacional del Dibujo, y es conectar la mente del niño a ver su entorno para que comience a dibujar las cosas que él entienda que él está visualizando en cuanto a lo que es la naturaleza, porque la persona tiene que tener un reencuentro con lo que viene siendo la biodiversidad. Perfecto. Antes de irnos a pausa, quisiera cerrar este segmento o este bloque diciendo una de las buenas prácticas que quizás FEDOCAN ha podido identificar, porque no todo puede ser malo. Amén. Seguro que como ustedes tienen todos tantos comunicadores en la geografía nacional distribuidos, han podido ver muchas buenas prácticas que se pueden imitar, que se pueden emular, y vamos a compartirla con todos los televidentes para que de alguna manera puedan también conectar con ellos en sus distintas comunidades. Correcto. Mira, una de las principales fases que nosotros queremos es que cada persona que se conecte con nosotros tenga la intención de que ese espacio lo vamos a utilizar para armonizar una vía conductual en la cual se adquiera una cultura ecológica que nos permita desarrollarnos como nación. Por ejemplo, hay grandes logros. Baní es la capital del mango, Cotuí es la capital de la piña. Entonces, queremos que cada población se identifique con algo para crear un Made in. Por ejemplo, que los mangos de Baní sean Made in Baní, República Dominicana, pero que vaya acompañado con
la cultura, con la idiosincrasia que se vive en ese pueblo. Bueno, pues ahí está la recomendación. Nosotros vamos a una breve pausa. Nuestro querido amigo José Tavares Lora permanece con nosotros para las conclusiones. ¿Quieres? De regreso en Así las Cosas. De inmediato recibimos al señor Omar Chamir Reynoso, quien es biólogo marino, y con él vamos a conversar sobre una interesante experiencia que arrojó como resultado el documental Cacú por la vida, me parece. Sí, Cacú, sí. Un cambio por la vida. Cacú, un cambio por la vida. No le vamos a decir de qué se trata, pues tienen que ver el documental para poderse informar al respecto, pero sí vamos a tratar temas interesantes. Bienvenido. Gracias, gracias y a toda la teleaudiencia de invitarlo, no solamente a que vean el documental, sino que tengan una aptitud positiva con el medio ambiente, que hoy estamos enfrentando una crisis del agua y la necesitamos, y es algo que debemos promover, una actitud positiva con el medio ambiente y los recursos naturales. Y justamente con eso iniciamos nuestra entrega en la presentación, hablando de que las autoridades han informado que tenemos una sequía, una situación de sequía que no se había presentado en 30 años. Al inicio conversábamos con la licenciada Patricia sobre cuáles son algunas de las razones, pero qué bueno que volvemos a tocar el tema de educación, porque incluso me comentaba que las cuotas para estudiar este tipo de carreras son muy pocas en las universidades o en la única universidad que lo imparte, y quisiera comentar un poco sobre eso y quizás motivar a algunas personas a que sepan que hay alguien que debe dar respuesta a estas necesidades. Así es, miren, primeramente uno no ama lo que no conoce, y yo pienso que esa ausencia de conocimiento ambiental, ese empoderamiento social que debe tener no solamente los jóvenes, sino la sociedad dominicana completa, es algo que nos falta. La gente debe conocer los recursos naturales, cuáles son nuestras especies nativas y endémicas y la importancia de eso. Entonces, la carencia de ese conocimiento hace que la crisis se abunde más. Hace 30 años teníamos esa crisis de agua, pero la población era menos, se sufría menos. Hoy, República Dominicana, Santo Domingo es la capital del Caribe. Hoy tenemos una cantidad de habitantes que sobrepasa los 8 millones en todo el país, y por eso está esa crisis. Entonces, a medida que vamos creciendo como país, como sociedad, las crisis también van creciendo, claro, pero no va de la mano al conocimiento, a la conciencia, y es algo que carecemos. ¿Y cómo estamos precisamente en la actualidad en el tema medioambiental del mar específicamente? No solo en el aspecto de la conciencia, sino responsabilidad social de algunas empresas. Sí, bueno, mira, es algo que a pesar de ser una isla, y eso lo vemos, República Dominicana ha vivido de espalda al mar. Y yo como biólogo marino me toca, yo siempre lo digo, trabajar, uno de los trabajos más difíciles, porque me toca trabajar con lo que no se ve. O sea, trabajar debajo del mar es algo difícil porque no se ven los corales, están en peligro no solamente el cambio climático, sino la contaminación, el sedimento, los niveles de sobrepesca. Tenemos la pradera marina, un ecosistema poco estudiado en República Dominicana que también tiene su importancia, que también hablamos ahora de carbono azul, los manglares, es uno tras otro, que tiene cada uno su realidad, pero cada uno demanda acciones concretas para garantizar por lo menos su conservación. Omar, vamos a explicarle a la ciudadana y al ciudadano que nos escucha cuáles son las consecuencias de que no se conozcan las necesidades de estos espacios, de que no se explore, de que no se cuiden, porque escuchamos, mira, hay unos problemas con los corales, pero ¿cómo me afecta ese problema? Mira, la gente no entiende los servicios ecosistémicos que ofrecen esto. Por ejemplo, la gente no sabe o no se le ha dicho o no han aprendido que un coral sano ayuda a ser más resistente hacia los fenómenos de los huracanes y la tormenta. Pues cuando esos fenómenos naturales con esos vientos levantan esas grandes olas, con lo primero que choca es con un coral. Si tenemos corales sanos y fuertes, nuestra franja costera recibe menos energía también de es eso. Más fuerte. Exactamente. Entonces, también el servicio ecosistémico que nos ofrece para el área recreativa, el buzo, la gente que se va a la playa, gran parte de
las playas, que son los principales atractivos turísticos en República Dominicana, son playas de origen coralino, esa playa de arena blanca. Entonces necesitamos corales sanos y fuertes para que siga ese ciclo de producir arena. Lo mismo pasa con los manglares. Los manglares con el viento filtran el agua. Si no tenemos esa franja de manglar, los suelos se salinizan y la cuña salina entra más. Entonces la agricultura se hace más difícil. Pero también los manglares filtran el agua para que esa agua sucia, ese sedimento no llegue a los corales. Y en el medio están las praderas, que también es el área de cría. La gente no sabe que más del 70% de las especies de peces, crustáceos y moluscos de valor comercial en alguna etapa de su vida vive del manglar. Esa es el área de cría, la productividad primaria. Entonces, a pesar de ser una isla, hemos vivido de espalda a esos principios y a esos conocimientos. Es bueno decirlo porque a veces entendemos cuando nos duele el bolsillo. Por ejemplo, con esta situación de sequía, hay cosechas que han tenido que ser puestas en pausa y eso ha incrementado los precios de artículos de primera necesidad para la alimentación, el caso de algunos vegetales, el caso de la yuca, por ejemplo, y ahí quizás sí la persona dice, bueno, es un tema considerable y me está afectando cada día cuando intento adquirirlos. Yo pienso que esta crisis del agua que está viviendo actualmente la República Dominicana crea el escenario ideal para educar sobre el problema del agua. Entonces, lo ideal sería ir a donde la crisis está más aguda y decirle, miren el problema aquí, la solución es ir educando, sobre todo a los más jóvenes, porque esto, según los pronósticos, se va a hacer más común y más frecuente. Y es más que un consumo responsable, promover un consumo responsable. Tanto los medios de comunicación como la sociedad en general podría decir, mira, yo no consumo X o Y especie porque está en veda. Normalmente cuando está en veda es para garantizar que cumpla un ciclo reproductivo. Cuando se consume una langosta, un cangrejo que está en veda, tú no estás consumiendo un ejemplar, tú estás consumiendo esa oportunidad de ese ejemplar que tenía de reproducirse, que eran miles. Cuando una langosta se reproduce, deja 12.000, 15.000 huevos. Entonces, cuando tú consumes esa langosta en veda, tú estás consumiendo 15.000 langostas. Entonces, invitar a un consumo responsable, promoverlo, y entenderle, explicarle a la gente que eso tiene una razón y tiene un motivo. Claro, y que se informen también en los medios de las autoridades competentes cuáles son esas especies hay todo que están en veda. Hay todo un calendario que debe ser dinámico. Hay vedas que, por ejemplo, la del pez loro, que debe finalizar, no sé si la van a extender. Hay varios sectores que están pidiendo que la extiendan. Pero hay veda permanente como las tortugas marinas, el manatí, que todavía, mira, hace unas horas recibí una denuncia de que mataron una tortuga marina en un punto de buceo en Samaná. Entonces, que entiendan esos padres de familia de que una tortuga en ese caso vale más viva que muerta, porque el turista paga para ir a bucear, para ver un coral sano, un coral lleno de peces y una tortuga. Y esos $100 que paga ese turista, nacional o extranjero, para bucear en ese punto, se traduce a la comunidad. Pero si ellos lo matan o lo sobrepescan, nos vamos a quedar sin los peces y sin los turistas. Habla del turismo, la industria sin chimenea grande de República Dominicana. ¿Se ha medido el impacto del turismo en los sectores marítimos? Sí, hay varios estudios. El último lo hizo... O sea, ¿estamos perdiendo más de lo que ganamos o no? Bueno, en cuanto a pérdida o ganancia, eso es relativo. Pero sí se sabe, un estudio que hizo The World Resource Institute, de que en el precio implícito que paga un turista nacional o extranjero, hay unos $2 por cada metro de playa. ¿Qué significa eso? Mientras más ancha es la playa, más cara es la habitación de hotel. Pero el turismo se basa en recursos naturales y tenemos que entender, si no conservamos, no tendremos turistas. Entonces, eso cuando se combina con la cultura, el folclore dominicano, ya hace un paquete turístico atractivo para que los extranjeros nos visiten. Pero también tenemos turistas locales y turistas extranjeros y lo que buscan es turismo de naturaleza y eso es lo que tenemos que promover y conservar. Omar, hablemos de Cacú, un documental extraordinario que vamos más adelante, antes de finalizar, a invitar a las personas que nos están viendo a que asistan a su proyección, esta experiencia, el plan de conservación. ¿Cómo fue todo este trabajo que vieron? Cacú, ¿Qué aprendimos aquí? Primeramente es una lección de vida
donde se desmonta el mito de que conservación de recursos naturales y pobreza no van de la mano. CACUC representa un esfuerzo no solamente de la parte técnica por la conservación de la naturaleza, sino de una comunidad que se empodera de una causa y se logra un objetivo. En Playa Manresa, que es el escenario donde ocurre todo, ya las tortugas no están solas, tienen aliados, y es algo que debemos exportar, ese modelo de conservación, no solamente a otras localidades de República Dominicana, sino fuera, de que aquí también hay acciones de conservación exitosas y que las especies se enteran, porque algo interesante es que cuando se toma una medida de conservación, de que la especie que es objeto de esa medida se entere, y este es un caso que se puede evidenciar. ¿Hay algún sitio que amerite una atención urgente con relación a este tipo de Mira, planes? en el país hay 5 especies de tortugas marinas, de las cuales 3 anidan, y todas tienen un nivel de conservación que debe prestársele algún nivel de atención. Diría que debemos hacer esfuerzo en Samaná, la zona de Samaná, la zona noreste y noroeste, desde Montecristi hacia Nagua. O sea, la zona de Nagua es un área crítica. Dependiendo de la especie, vamos a tener la playa. O sea, porque esas 3 especies no anidan en todas las playas. Ok, desde acá entonces vamos a hacer 2 invitaciones. Sí. La primera es a que las personas se acerquen y vean cómo se desarrollan estos planes. Yo tuve la oportunidad en Bahía de las Águilas. Es realmente muy interesante y sí te mueve y te motiva a entender sobre todo cuál es la necesidad. Así es, tenemos Bahía de las Águilas, en el proyecto más exitoso ahora, también de conservación de tortugas marinas, que involucra comunidad y turismo y conservación, es el Pelagio Paulino, mejor conocido como Negro. Es la playa más exitosa de anidación de tortugas marinas en el país. Pero tenemos otros, tenemos Andrés en La Bacama, la gente en el Valle, en Samaná. ¿Qué tantas tortugas en un No, plan mira, se para pueden que salvar? tengas una idea, y lo hago no como forma de alerta, hay una literatura de un biólogo reconocido, Otto Barley, que reporta a finales de los años 70 miles de tortugas anidando en la costa sur de República Dominicana. El año pasado, el Grupo Jaragua, que es la ONG que más trabaja el tema, rompió récord reportando 32 hembras de carey anidando en Isla Saona. O sea, si antes teníamos 1000 y ahora tenemos 32 y nosotros Sí, claro. lo llamamos. Entonces, es un llamado de alerta, sí hay esfuerzo, lo que tenemos que apoyar los esfuerzos que existen y ver qué granito de arena podemos poner para seguir multiplicando y que en vez de 32 sea 32.000. Si vemos Puerto Rico, que es una isla similar, que es un poco más pequeña, Puerto Rico de tinglar el año pasado reportó más de 2.000 tinglares anidando. Nosotros no llegamos a 15. O sea que también hay buenas prácticas que podemos aprender de otros países. Exactamente. Bueno, y hablando de granitos de arena, pues vamos a invitar a que las personas que nos están viendo los visiten a ustedes en la proyección de este documental. Sí, mira, CACUC es un documental que estará disponible en la sala de cine. Tiene más de 5 premios internacionales hasta la fecha y sigue rodando. Entonces, invitarlos a que participen, conozcan CACUC, conozcan nuestras especies nativas y endémicas, tanto de tierra como de mar, y que se involucren en actividades de conservación que realmente el país y el planeta lo necesitan. Así es. Bueno, pues vamos a extender nuevamente la invitación este martes 26 a las 7 de la noche en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, CACUC. Ahí también nos vamos a enterar de por qué el nombre asignado al documental. Tiene una historia muy interesante. Y antes de ir a pausa pasamos precisamente con el director de este documental que trabajó con Omar, el señor Marvin del Cid, y él nos va a comentar un poco de su experiencia en la grabación y rodaje de este documental. Veamos. Primero que nada, gracias por la oportunidad en este programa de poder hablar del documental CACUC, Un Cambio por la Vida. Durante casi 5 años yo documenté la vida de unos pescadores del barrio de Manresa, un barrio marginal en el oeste de la ciudad, donde un biólogo, Omar Shamir, Reynoso
implementó un plan ambicioso de transformar a esos pescadores de depredadores de nidos y de sus huevos, o sea, de tortugas marinas, a conservacionistas. Proceso que documenté durante casi 5 años y que realmente al principio no fue pensado como un documental, sino fueron 2 artículos para el periódico Diario Libre, que luego de quedarme documentando por el simple hecho de tener material sobre tortugas y eso, luego de un año me di cuenta de que la historia era tan interesante que ameritaba un documental. Nunca había hecho un largo documental, siempre había hecho cortos, y me acerco a la alta gerencia de Diario Libre, el periódico para el cual trabajo, y les planteé la idea, y ahí es que se convierte esto en un documental. Esta es una producción de Diario Libre, escrito y dirigido por mí. Durante todos estos años yo pude presenciar un cambio importante en una comunidad. Cómo la conservación de los recursos naturales y de especies en peligro de extinción puede transformar la mente de una comunidad completa. Además, no más decir que es un barrio marginal y pobre de Santo Domingo, lo cual demuestra que la pobreza y el conservacionismo son compatibles, a diferencia de lo que muchas veces creemos. Durante el proceso del documental pude aprender muchísimo, aparte de ser mi primer largo documental, lo hice prácticamente en solitario, o sea, por muchas razones. Primero, muchas de las cosas que pasan de noche, muchas de las cosas pasan de improviso y había que asistir muy rápidamente a la playa y no teníamos la forma de tener un equipo de producción en queue siempre para filmar. Pero yo creo que el resultado es bueno. Terminamos el proceso de postproducción hace un año, el primer trimestre del 2018, y fuimos invitados por GFDD a presentarlo en el Environmental Film Festival de Washington, D.C., donde inicia un proceso de presentarse en festivales y proyecciones en varias partes del mundo. ¿Qué toca ahora? Toca algunas proyecciones, algunas privadas, luego estamos pensando ponerlo en el cine, un par de funciones abiertas para que la gente asiste, el que quiera verlo lo vea. Y luego de eso hay una sorpresa ahí que va para un canal de televisión importante de Estados Unidos para la región, pero todavía no puedo decir porque todavía el contrato no estaba firmado, pero ya estamos casi en eso. Y luego de eso creo que lo liberaremos en internet para que todo aquel que lo viera. Y otra cosa importante, este documental lo pensamos junto con Omar desde el principio que puede ser una herramienta educativa para educar principalmente a los jóvenes, a los niños, sobre la conservación de las especies y la conservación del medio ambiente. Entonces vamos a empezar un circuito de proyecciones en escuelas y colegios a lo largo y ancho del país, principalmente en zonas costeras donde hay incidencia de tortugas marinas. Pero estamos abiertos a llevarlo a cualquier lugar. Esto de la mano con Diario Libre, que es el productor general de este documental. Entonces yo los invito a que estén pendientes de los pasos que dé el documental y si en algún momento pueden asistir a una de estas proyecciones, pues ojalá. Y si quiere también alguien que en su colegio o en la escuela cercana o la escuela de sus hijos se proyecte, se puede comunicar con Diario Libre y ahí le darán información sobre cómo y cuándo hacerlo. Y estamos de regreso en más de Así las Cosas. Ya para las conclusiones, antes de iniciar esta parte, agradecer a Marvin del Cid, el director del documental Cacú. Ahí vimos algunas imágenes y también compartió con nosotros sus impresiones de todo lo desarrollado para llevar a cabo este extraordinario plan de conservación. Y bueno, ordenamiento territorial, nos pusimos de acuerdo con que este iba a ser el tema a concluir. ¿Por qué la importancia del ordenamiento, Patricia? Es una ordenanza de la Ley General de Medio Ambiente del 2000 que básicamente se promulgara una ley de ordenamiento territorial. Han pasado 19 años y todavía no la tenemos. Entonces, definitivamente que es de vital importancia poder saber cuáles van a ser los usos de suelo en virtud de las características que tiene cada zona. Vemos que en el casco urbano nosotros tenemos
de todo en una calle, o sea, tenemos escuelas, una bomba de combustible, tenemos un edificio residencial, o sea, aquí no hay una diferenciación en cuanto a al uso de suelo, o sea, que debe ser residencial, comercial, urbano, rural, o sea, aquí tenemos mucha debilidad en cuanto al aprovechamiento del uso de suelo de una manera correcta. Entonces yo entiendo que es fundamental que tengamos una ley de ordenamiento territorial. Entiendo que... O sea, que nos afecta porque de momento hay negocios que pueden estar en zonas que tienen un impacto mayor medioambiental para las personas, para los que viven en esta comunidad. Correcto, eso es lo que se busca en ese sentido, exacto. Seguridad y también el mejor uso de los recursos naturales en virtud de la capacidad de ese suelo. Y que poder organizarnos, ordenamiento más que nada. Una iniciativa legislativa fue depositada en el Congreso, pero todavía no ha sido promulgada. O sea, entiendo que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial y resulta vital. No, y que conjuntamente con eso hay que entender que el conuquismo improvisado en las zonas rurales también está depredando. Entonces, hay un conjunto de elementos que también incluyen en la zona turística, porque por ejemplo, aquí hay zonas que por su vocación, el ecosistema lo que permite es sembrar X productos. Y aquí hay una variación, por ejemplo, lo que está pasando en la Sierra de Bauruco es totalmente un desastre, porque lo que se pretende sembrar ahí no es compatible con el ecosistema. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está violando el principio natural de lo que viene siendo el orden de la naturaleza en su propio desarrollo. Entonces, conjuntamente con eso, algo que me ha llamado mucho la atención es que en las zonas urbanas se habla de inundaciones, pero eso fue producto de unos añitos para acá, donde la falta de oportunidad en la loma provocó el aglutinamiento y las construcciones sin vigilancia cerca de los arroyos, cerca de las cañadas. Entonces, tapamos cuando llueve, la naturaleza necesita desahogarse. Entonces, cuando se construye una casa al borde de una cañada, le estamos quitando el desarrollo natural de lo que viene siendo la evolución de la naturaleza. Entonces, para mí, la columna vertebral de todo lo que se vaya a hacer a nivel de medio ambiente está en la ley de ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial y ecoeducación han sido las grandes palabras que podemos extraer de esta experiencia. Patricia Guzmán Parra, directora del Departamento de Medio Ambiente y socia de la firma DMK Abogados, y el señor José Tavares Loras, presidente de la Federación Dominicana de Comunicadores Ambientales, FEDOCAN. Gracias por acompañarnos a ambos. Gracias. A todos ustedes recuerden que este y todos los contenidos de Así las Cosas están disponibles para usted en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Comunicación Integral Dominicana, también en las redes sociales de este proyecto, Así las Cosas TV, Twitter, Instagram y Facebook. Consulten nuestra página sit.do.com. Ahí encuentran también toda la información y pueden ampliar sobre estos contenidos. Hasta la próxima semana.